Bueno, vamos a comenzar esta clase de aparato urinario donde vamos a intentar evaluar el abordaje del sistema urinario del ser humano con estudios hechos de acuerdo a diagnóstico por imágenes. Nosotros vamos a tener métodos de estudios que son los que ustedes pueden ver ahí. Tenemos radiografía directa de abdomen, radiología contrastada. Entre ellas tenemos urograma, uretrografía, arteriografía renal y tenemos ecografía, tomografía computada, resonancia magnética y medicina nuclear. Es decir, yo intento que ustedes conozcan estos que son los métodos de estudio de abordaje cotidiano que tenemos para estudiar el aparato urinario. Por otro lado, vamos a tener situaciones clínicas. Las situaciones clínicas que vamos a tener es cuadros como por ejemplo dolor lumbar, el famoso cólico renal, hematuria, síntomas de infección urinaria que serán distintos tanto en el adulto como en el niño. Tengan en cuenta que en el niño la infección urinaria a veces es repetitiva en el tiempo y como sintomatología clínica de relevancia a veces produce la detención del crecimiento o la pérdida de peso. Eliminación de litiasis por vía uretral, que suele verse en algunos casos en las personas que tienen la facilidad de poder eliminar sus pequeñas piedritas a través de la orina al miccionar. Problemas miccionales de tipo funcional, ¿no es cierto? La incontinencia urinaria, la frecuencia miccional, la nicturia, son síntomas que nos pueden llevar a hacer un abordaje eh, para intentar visualizar las causas de esa alteración. Con relación a la radiografía directa de abdomen, existen dos formas de realizársela, una radiografía directa de abdomen simple y una radiografía con contraste yodado. La que mencionamos con contraste yodado pertenece ya a un estudio funcional dinámico que se llama urograma de excreción, pero hablemos de la primera. En la primera voy a buscar visualizar densidades naturales, como la densidad del aire, que está presente en el interior del intestino, del estómago, la densidad del calcio, que está en los huesos y también en algunas formaciones litiásicas, sombras renales, sombras de partes blandas como el músculo psoas y por supuesto, cuando digo sombras renales también me refiero a esa forma o morfología de habichuela, ¿no es cierto?, en las fosas lumbares que marcan la presencia del órgano renal. En el caso de la segunda, eh, es la que me permite, digamos, visualizar o observar lo que me dibuja el paso del material de contraste en su recorrido por la vía urinaria. Esta merece un comentario que es un método semi-invasivo porque necesito inyectar ese material de contraste, esperar que lo filtre el riñón para posteriormente ver cuando lo elimine en el sistema excretor y me dibuje por su densidad distinta, su concentración distinta, los cálices, la pelvis, los uréteres y su llegada a la vejiga urinaria. Hay que tener en cuenta que como es un método invasivo, también tengo riesgos. Es conocida la reacción alérgica al yodo, por eso les pido que por ahí ahonden ustedes, no es motivo de esta charla, me llevaría mucho más tiempo explicarles cuáles son las fases y los grados de severidad y cómo tratarla, pero tienen que saber que como médicos clínicos, antes de prescribir un estudio de este tipo, deben indagar al paciente si tiene algún tipo de alergia en especial a material de contraste. Acá tienen a la izquierda de ustedes una imagen de una radiografía simple con la nomenclatura puesta con letras en inglés donde les menciona eh, qué es lo que deben conocer, ¿no es cierto? O cómo se lee esta radiografía, digamos, directa de abdomen, al igual que una radiografía simple de tórax. Tiene su esqueleto lumbopélvico que se visualiza bastante bien por la densidad del hueso, tiene la visualización de las últimas costillas y luego vemos las sombras donde dice KDN, kidney, la sombra renal derecha, la visualización de un poco de gas en la flexura hepática de colon, la visualización del músculo psoas que está con la nomenclatura PSM, bueno,
Y abajo hacia la izquierda sobre la línea hilopectina ven unos puntitos de mayor densidad, que en este caso no son cálculos, son flebollitos calcificados. Son como una especie de formaciones litiásicas en el interior de las venas pelvianas. También puede visualizarse de esa forma. A la derecha tenemos ya una radiografía contrastada. Ustedes pueden ver que los cálices, las pelvis y los uréteres se visualizan como imágenes lineales hiperdensas. Esa densidad la da el material de contraste yodado que viaja por los uréteres, digamos, hasta llegar a la vejiga urinaria, a la cual, en la cual se comienza a acumular con un aumento de densidad y dibujándome esa forma como de un globo, digamos, en el interior de la pelvis de mayor densidad, que es el contraste acumulado. La radiografía con contraste no se la realiza en forma aislada, sino es parte, como dije, de un estudio secuenciado, minutado llamado urograma de excretor. Acá tenemos lo que es un urograma de excretor, básicamente una explicación sucinta, digamos, un estudio que sirve para evaluar el sistema excretor renal. Sistema excretor renal. Presten atención a esto. Se administra un contraste yodado por la vena del antebrazo y luego se van sacando radiografías mientras los riñones eliminan. Permite ver cálices, pelvis y en especial los uréteres. La secuencia en minutos es posterior a la inyección de material de contraste. La primera radiografía en urograma es una directa de abdomen simple, luego se inyecta el contraste y a partir del momento que se inyecta, a los 30 segundos se realiza la fase nefrográfica, llamada nefrograma lineal. Luego viene a los 3 minutos la fase calicilar o excretora, que es donde el contraste llega a los cálices. Luego a los 10 minutos se sigue con la fase pielo-ureteral proximal y posteriormente el urograma sigue su secuencia en minutos que van a los 30, a los 45 minutos, a la hora, a las 2 horas, dependiendo del grado de excreción que tengamos del material de contraste. Bueno, básicamente esto es una lectura a la parte anatómica, ustedes ya la conocen y no es motivo que me detenga en esto. La fase excretora permite ver la anatomía del riñón, su longitud, en la topografía que se encuentra, vecina a la vértebra 1 y 2, 3. El riñón derecho está ubicado, dice, unos 2 centímetros más abajo porque lo empuja la glándula, la gran víscera abdominal que es el hígado. La vía excretora urinaria recoge la orina y la expulsa al exterior. Bueno, eso ya lo conocen. Bueno, en este caso lo que va a hacer es, nosotros reemplazamos la orina por material de contraste. Esta es la fase 1, la fase nefrográfica, se toma a los 30 segundos. Fíjense en cómo en la directa de abdomen, esta es la radiografía de un niño, se visualiza el aumento de densidad por la concentración que tiene el material de contraste en ambos riñones. Esta es la radiografía donde vemos muy poquito contraste en la vejiga y todavía mucho contraste arriba, dibujando los cálices, las pelvis y los uréteres proximales. Posteriormente damos lugar a que el tiempo pase, volvemos a hacer otra radiografía, 20 minutos de inyectado, donde vemos ya todo el recorrido del uréter y un poco más de cantidad de contraste en la vejiga. Es normal ver el uréter por tramos o partes, y esto se debe a la presencia de peristaltismo en el uréter. Así que ustedes, como en el caso del uréter derecho, cuando lo vean cortado no significa que está obstruido, significa que puede ser una onda peristáltica. Entonces deben visualizar si arriba hay dilatación. Si no lo hay, es porque es un urograma normal. En este caso es un caso patológico. Ustedes ven que hay dentro del uréter proximal del lado izquierdo una imagen con falta de relleno en la cual se obstaculiza el flujo de contraste. Por eso la pelvis y los cálices del lado izquierdo están como más dilatados y con mayor concentración de contraste que del lado derecho. Esto es un caso de obstrucción endureteral proximal por litiasis. Acá tenemos un caso de una malformación congénita que es un doble sistema piloureteral derecho. El lado izquierdo se encuentra normal. Acá tenemos otra patología que está en la parte, digamos, inferior de la vejiga, donde hace prominencia una gran glándula prostática. Esta imagen se le llama gorro de torero y significa la hiperplasia prostática con su consecuente problema para orinar que da
en los hombres de edad avanzada. Bueno, acá tenemos la fase postmiccional, es decir, cuando todo el contraste ha pasado ya a vejiga, lo hacemos orinar al paciente y le tomamos la última radiografía, que es la postmiccional, donde vemos que hay escasa o nula cantidad de contraste interior de vejiga. Pasamos al otro método ampliamente usado en el mundo, que es la ecografía. Método no invasivo, tiene una gran destreza en visualizar riñones, vasos arteriales y venosos, litiasis de cualquier composición química. Atento a esto, porque la radiografía solo puede ver los cálculos de calcio, no los de ácido úrico. El ácido úrico es radiotransparente. En cambio, la ecografía ve los dos por igual. Podemos ver dilataciones de vía urinaria, malformaciones congénitas, tumores renales, vesicales y prostáticos. Se requiere como preparación la ingesta de líquidos porque se lleva muy bien con el agua y es el método de mayor uso en la actualidad. Acá tenemos fotos de una ecografía renal. Hay un componente periférico más oscuro, que es donde encontramos gran cantidad de líquido en el riñón. Recuerden que el riñón maneja la volemia corporal total, aproximadamente 600 mililitros minutos de sangre cada riñón. En la parte central están los sistemas calicilares, que tienen componente fibroso y se ven de esta forma. Se mide el riñón desde polo a polo, se lo puede ver también en un corte axial. La vejiga urinaria, por norma, se ve como una imagen hipoecoica, porque todos los líquidos en ecografía se ven de color negro, digamos, para que ustedes lo puedan entender. Acá tenemos el Doppler renal, que es un programa de software en el cual se superpone a la imagen de la ecografía normal un formato para visualizar el flujo arterial y venoso renal con el respectivo estudio de sus ondas, que nos permiten determinar si el riñón está óptimamente perfundido. Hay mucha patología en relación a esto, sobre todo la hipertensión arterial de origen renal, que es cuando hay una obstrucción en la arteria renal que pone en funcionamiento el sistema angiotensina-aldosterona, generando una hipertensión refractaria al tratamiento. La ecografía es capaz de evaluar morfológicamente un riñón. Ustedes ven que este contorno se encuentra alterado por la prominencia de esta lobulación, que es ni más ni menos que un tumor renal en fase inicial, digamos. Entonces es un método de gran ayuda porque no invasivamente guía el pedido de otros estudios como la tomografía computada o como la resonancia magnética. Acá vemos también a un riñón que está con una dilatación del sistema excretor en fase inicial o leve. Esta es una dilatación más severa. Acá vemos los cálices dilatados y la pelvis renal dilatada. Entonces, en los casos de uropatía obstructiva, cólicos renales, infecciones urinarias, donde hay un componente de ectasia, la ecografía tiene una alta destreza para determinar la ubicación y el grado de la misma. Dentro de la vejiga urinaria, las paredes se estudian, su simetría, su regularidad, y podemos ver la presencia de una formación polipoidea o endoluminal, que la podemos medir. Le podríamos poner el Doppler para ver qué grado de irrigación tiene. Seguramente este es un tumor de vejiga urinaria que da como síntomas hematuria, nicturia, incontinencia miccional, en fin. Entonces la ecografía sirve también para ver donde hay mucho líquido, con bastante destreza, poder medir el tamaño y guiar al urólogo o al cistoscopista para su posterior resecabilidad. Finalmente, la imagen más tradicional quizás sea el estudio del riñón, que posee una formación litiásica, una concreción, digamos, dura, pétrea. Fíjense que el ultrasonido, después de visualizarla, hace un cono de sombra hacia abajo, que está señalado acá. Esto ha llevado a su uso y su aplicación ampliamente difundida en el mundo, porque es una patología muy, muy común. Bueno, hasta acá hemos hecho la primera parte de aparato urinario. Los invito a ver la segunda y tercera parte. Muchas gracias.